o lo divino es definitivo, pero nunca en un sentido de creyente. Considero que Buñuel era profundamente religioso, pues, aunque él diga que no, pues, pero no dice que no, pues, pero es un ateo cristiano. Las grandes aportaciones de Buñuel en el concepto internacional es la fidelidad a sí mismo, ¿no? Que es reconocible cualquier película de Buñuel, incluso las muy malas. Es muy difícil copiar el genio de Buñuel porque no era era una cosa muy personal, muy personal de él. O sea, algo que fastidiaba, yo creo, a Buñuel era estar como subido en un pedestal permanentemente. Buñuel ya es algo más que un amigo, que el gran cineasta, ¿no? El gran maestro. Es un punto de referencia para una actitud de vida, ¿no? Una actitud moral. Ahora, lo del oso es perfectamente explicado, ¿no? No significa nada ni que la gente debía verlo. Hablar de Luis Buñuel es hablar del cineasta surrealista quien, mediante el retrato social, persigue provocar en el espectador, cuando menos, la leve sonrisa y, cuando más, un respingo de incomodidad en el asiento. Buñuel, a lo largo de su carrera, abrigó y acumuló convicciones alejadas del surrealismo. Su preocupación por las libertades del hombre ante el poder y la imaginación lo llevarían a una búsqueda más allá del surrealismo, tal vez a la anarquía. Buñuel no se formó en el surrealismo se formó en él. Antes de que entrara en contacto directo con los surrealistas, Buñuel ya admiraba la poesía del francés Benjamin Péret, sobre el cual escribió en una carta a su amigo de la residencia de estudiantes de Madrid, Pepín Bello. Péret es el poeta surrealista por excelencia. Libertad total, inspiración límpida, de manantial, sin ningún esfuerzo cultural y recreando inmediatamente otro mundo. Este otro mundo del que hablaba Buñuel es el mundo interno en el que las ideas se asocian con libertad. Ideas que generan una ruptura con la realidad social establecida. Yo creo que lo que marca a Buñuel del surrealismo es su actitud moral ante el mundo. El no aceptar el código de la sociedad cristiana, burguesa, positivista, etc. El creer que la fuente de la creación y del amor y de la vida entendida como un espacio cabal, eso es lo que importa. Y sobre todo, ante siglos de una civilización racionalista, creer en los poderes primeros del hombre, su deseo sobre todo. Creo que es un cineasta del deseo, y eso creo que es lo importante en el surrealismo, al margen de que eso lo justifique con Freud, incluso en una época con Karl Marx. Creo que eso fue lo importante para Buñuel. Creo que Buñuel es el más surrealista de los surrealistas por una cuestión de ser español, de ser de Aragón, de ser de un país bastante brutal. Como que Bretón y los demás, finalmente los franceses tienen el refinamiento de una cultura y aparte el corte, recortados con la tijera del cartesianismo, ¿no?
Entonces esta racionalidad le da como acotamientos a la misma propuesta, como que atenúa, ensordina la idea subversiva del surrealismo, se queda más en lo conceptual. Creo que en el caso de Buñuel es más efectivo, es más directo por una bestialidad del país del que venía, no me refiero a España en general, sino de Aragón y del campo y toda una serie de cosas, ¿no? Para él el surrealismo no fue una corriente estética que aplicaba nada más en el arte y en su casa y en su manera de ser, era de una manera completamente diferente. Buñuel fue surrealista todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso lo ayudó muchísimo. En sus gestos más cotidianos seguía siendo surrealista. Y yo creo que a veces superó el surrealismo, ¿no? Yo siento que fue más allá del surrealismo. Se liberó del surrealismo, que es una manera surrealista de ser surrealista, ¿no? Liberarse también de una mentalidad que se volvió ya demasiado estética, que ya cualquiera era surrealista con un tal de hacer algo absurdo o algo así chocante y hacer surrealista, ¿no? Buñuel fue un surrealista en su juventud, dejó de ser un surrealista, siguió siendo un surrealista, no se acomodó definitivamente a lo que hubiese sido la óptica ortodoxa o tradicional del surrealismo. Hay secuencias indudablemente desprendidas de esa etapa, hay un afán de provocación, pero ya sardónico, de alguna manera bien portado, de alguna manera extremo, que también vienen del surrealismo. Es desde luego un director para quien en un momento dado todo lo que significó esa irrupción de la poesía, el sueño, Freud, Marx, etcétera, tenía muchísimo sentido. Buñuel no dice como los primeros surrealistas hay que pegarle a la madre mientras es joven, pero tampoco deja de hacer una crítica radical de muchísimos de los valores que los surrealistas detestaron. Y en ese sentido yo pienso que Buñuel es un post-surrealista, surrealista, post-surrealista. En enero de 1922, Buñuel y Dalí se conocen. Juntos emprenderían un sinfín de aventuras creativas. En 1929 se embarcarían en la escritura del guión de Un perro andaluz. Fue hasta entonces que Dalí y Buñuel, por conducto de Luis Aragón, conocieron a los surrealistas: André Breton, Paul Eluard, René Char, Benjamín Peret y Robert Desnos. Tanto Un perro andaluz como La Edad de Oro harían a Buñuel y Dalí blanco de las más enérgicas protestas de los conservadores y de los más sustanciosos elogios de los surrealistas. Era claro que el grupo de Breton ya no tenía mucho que enseñarle al realizador aragonés. Yo creo que a toda la generación del 27 le va a ser muy importante el surrealismo. Inclusive Buñuel, cuando publica en la Revolución Surrealista, en el periódico de Breton, en 24, publica el guión del perro andaluz, dice: el perro andaluz no existiría sin el surrealismo. O sea, sin el surrealismo no existiría el perro andaluz. Y sin el perro andaluz, el surrealismo sería otra cosa. A veces invocaba, por ejemplo, cuestiones como del canon de moral surrealista, ¿no? Y decía, no es lícito que una gente apele a la cuestión de que se está muriendo de hambre para aceptar un trabajo indigno. Eso la moral surrealista lo condena y eso es basura. Durante los años 20, Buñuel establece contacto con la rama más anarquista del ultraísmo, comandada por Pedro Garfias.
En ese ambiente conoce a Jorge Luis Borges, Rafael Barradas, Ángel Samblancat, Guillermo de Torre, Juan Chabás y otros. Buñuel está extraordinariamente marcado por la literatura, no solo por su respeto a autores como Pérez Galdós, ni por la índole de un melodrama frustrado que muchas de sus películas contienen. Hay un escritor que quiso en un momento dado ser poeta, que se expresa literariamente a través de las imágenes. Esto puede sonar en extremo contradictorio o incomprobable, pero pienso que si uno ve momentos de Los Olvidados, momentos de Subida al cielo, momentos de La ilusión viaja en tranvía y desde luego todo El ángel exterminador, encuentra cómo la literatura es, y más estrictamente la poesía, es el gran punto de partida de la obra de Buñuel. Creo que hay un momento extraordinario, entre otros, de confluencia del pensamiento surrealista y de la actitud literaria. Piedad, piedad para un pobre ciego indefenso. El ciego que interpreta Miguel Inclán en Los Olvidados es a la vez un desprendimiento de Pérez Galdós o un desprendimiento de la picaresca que también tanto le importó, y es una metáfora, una imprecación surrealista. Cuando le enteran al ciego, a Inclán, muerte de uno de los jóvenes y su grito de "ya cayó uno, así irán cayendo todos", tiene muchísimo de Lazarillo, tiene muchísimo de El diablo cojuelo o de momentos de Pérez Galdós, pero también es una metáfora surrealista de la alegría del exterminio. Uno menos, así irán cayendo todos. Ojalá los mataran a todos antes de nacer. Y en ese sentido pienso que, como esto, hay otros momentos en Nazarín, desde luego, en El ángel exterminador, desde luego en Viridiana, donde se encuentran estas dos corrientes. Por eso digo que es un surrealismo muy especial, el de Buñuel, el de Lorca, porque está muy cercano o muy influido por lo que sería Valle Inclán y por lo que sería la realidad española como un esperpento, que esta es la gran visión. El humor y lo religioso. Ahí influyó mucho Federico García Lorca en la vida de Buñuel. Yo creo que es el hombre que más ha influido en la vida de Buñuel, en su formación, en su personalidad. Él tenía el sentido poético de las cosas, don Luis, creo, innato. Y escribía bien, don Luis escribía bastante bien, francamente. Hay las obras completas publicadas en Zaragoza de don Luis. Y hay momentos, poemas francamente extraordinarios, ¿no? Lo primero que hacía después de desayunar a las 6 de la mañana era leer toda la mañana hasta la 1, hasta la hora del famoso Martini, ¿no? Ese era don Luis. Pues la literatura era parte de su vida, ¿no? A él le hubiera gustado ser más literato o pintor que cineasta, ¿no? Eso sí, seguro. Buñuel encuentra en la plástica y literatura surrealistas el poderío de la imagen y de su manipulación. Los primeros poemas y prosas de Buñuel estaban reunidas en un mismo libro que llevaría por título Un perro andaluz. Este mecanismo de manipulación literaria y de enunciación poética se transformaría más tarde en procedimientos cinematográficos como el collage. Octavio Paz apunta: a veces un artista logra traspasar los límites de su arte. Nos enfrentamos entonces a una obra que encuentra sus equivalencias más allá de su mundo. Algunas de las películas de Luis Buñuel, La Edad de Oro, Los Olvidados, sin dejar de ser cine, nos acercan a otras comarcas del espíritu. Ciertos grabados de Goya, algún poema de Quevedo o Peret, un pasaje de Sade, un esperpento de Valle Inclán, una página de Gómez de la Serna. Gran narrador. Él era más, según el editor, que guionista.
o más bien, más guionista que... Y sí, sus guiones son perfectos, muchos de ellos, ¿no? Aún los que no hizo. Hay un guión maravilloso que se llama Lava, que nunca lo firmó, que parece una joya de... como guión cinematográfico, es una joya. Él finalmente dijo que había sido nada más una especie de sarampión juvenil su supuesta vocación literaria, porque él era ágrafo. Esto lo decía con mucha gracia. Os decía, no es que yo sea analfabeta o que no sepa escribir, es que soy como biológicamente reacio a la escritura, ¿no? Pero esto no es enteramente cierto, a menos que se crea que la escritura es simplemente la caligrafía, porque él con sus colaboradores tenía mucho talento literario para construir sus guiones y sus argumentos. Buñuel no es un maestro de nadie, puede ser un maestro en cuanto a actitud moral respecto al cine, pero todo el que ha hecho buñuelismo ha hecho unos flanes aguados espantosísimos. Entonces, a mí me parece que, volviendo a lo que es tu pregunta, él sí es un autor, más que un escritor, es un autor. Buñuel se encamina pronto hacia el reino de las imágenes y de ahí a la única disciplina artística en la que se sentiría cómodo para expresarse, el cine. Luis Buñuel Portolés nació en Calanda, Teruel, el 22 de febrero de 1900. A los 6 años, ya radicado en Zaragoza, asistió al Colegio de los Hermanos Corazonistas. Después, estudia con los jesuitas. Esta primera etapa de su educación fue el fundamento religioso que luego transformó su crítica al catolicismo en un conocimiento de causa. A pesar de vivir inmerso en un ambiente provinciano y conservador, ya Buñuel detectaba en sí mismo las semillas de la rebelión. Los dos sentimientos básicos de mi infancia, que perduraron hasta bien entrada la adolescencia, fueron los de un profundo erotismo, al principio sublimado en una profunda fe religiosa y una permanente conciencia de la muerte. Buñuel tenía suficiente sentido del misterio, por ejemplo, suficiente duda hasta de la duda, para finalmente haberse hecho este razonamiento que era el que proponía Pascal, la famosa apuesta filosófica de Pascal. Yo creo que Buñuel se lo planteó así a la aragonesa. Bueno, yo no creo, no puedo creer, soy un hombre de mi siglo, un hombre racional, pero no me cuesta nada confesarme, porque si Dios existe, pues bueno, muy bien, le pediré disculpas por no haber creído en él. Y si no existe, bueno, ¿qué más me da? Yo tampoco voy a existir. Primero, yo creo que nuestra relación primero fue humana, ¿no? Aunque siempre había, como es natural, los opuestos. Para mí era un atractivo el que fuera ateo. Y yo creo que para él era un atractivo que yo fuera un religioso, dominico, ¿no? Creyente, ¿no? Yo creo que fue una atracción mutua, ¿no? De una necesidad tal vez mutua, ¿no? Yo creo que tenía que volver a la religión. Decía, a mí me interesa mucho la religión, pero culturalmente. Y ponía un ejemplo, yo no tengo nada que ver, no me interesa, ni el hinduismo, que empezaba a ponerse de moda, ni el budismo, las religiones de Oriente, ni tampoco me interesa el mundo de los mexicanos, de los indios mexicanos, digamos, del prehispánico. No me interesa, soy un hombre de la Edad Media y me interesa, el catolicismo me interesa porque
lo mamé, me formé en el catolicismo, ¿no? Entonces culturalmente era católico. No quiero decir con esto que él sea un hombre de fe o un hombre católico. No, 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 es un hombre profundamente subversivo, que rompe con todas estas cuestiones, pero que no puede dejarlas de lado. O sea, lo van a... hasta, digamos, hasta la broma de En este pueblo no hay ladrones, ¿no? Donde él sale vestido de sacerdote. O sea, sigue bromeando con eso hasta el último día de su vida, ¿no? No. Eso jamás pasó por mi mente de convertir a don Luis o de... Eso no. Voy a contar una anécdota. Nunca le he contado, pero la voy a contar. Estábamos una vez en la chimenea. Él en un lado y yo en el otro. Él encendía la chimenea siempre quemando algún libro de Agatha Christie o de, en fin, el día que se le antojaba. Hoy vamos a quemar a Agatha Christie, hoy vamos a quemar a quien sea. Encendía la chimenea ya. Él le hipnotizaba mucho el fuego y le mandaba besos al fuego. Entonces, tomando una copa cada uno, su buñueloni en las tardes, me dice, Julián, ¿le molestaría que yo creyera en Dios? Yo le contesté, sí, don Luis, como a usted le molestaría que yo dejara de creer en Dios. Se dice que si yo confesé a Buñuel, que si yo le ese pasaporte, no necesitaba nada de eso, don Luis, ¿no? No necesitaba nada de eso. Como ningún otro hombre de cierta calidad o de máxima calidad espiritual y moral como él, no necesitaba pasaporte ninguno para ir más a la otra habitación, ¿no? No pienso que para un poeta, y Buñuel lo fue, y para un director de cine, y Buñuel lo fue extraordinariamente, haya contradicción entre lo carnal y lo divino. El verbo se hizo carne, la carne tiene un sentido de trascendencia y uno puede seguir hasta el infinito combinando estos lugares comunes, pero la frustración de lo divino está presente en muchos personajes de Buñuel, desde luego el padre Nazario, y también la frustración de lo carnal está presente en muchos de los personajes de Buñuel. Ese momento del ángel exterminador, cuando quieren salir al final, cuando quieren salir de la iglesia y no pueden, es de nuevo la retención de lo carnal en el ámbito de lo divino, si uno quiere extremar el símil, o el personaje mismo de Viridiana, o las beatas que rodean al padre Nazario, o Lilia Prado, que en un momento puede ser un ángel sublimado por la necesidad de ser frondosa. En su juventud, Buñuel descubre en el Marqués de Sade la libertad de la imaginación y el enfrentamiento de cualquier dogma que atente contra la naturaleza humana. De ahí que en su cine esté presente la dialéctica que nunca lo abandonará. El conflicto entre la tradición española y la vanguardia, la medieval Calanda y el París cosmopolita, la disciplina jesuítica y la libertad surrealista. Es decir, entre Cristo y Sade, Dios y el hombre. En este sentido, Octavio Paz dijo: una crítica de la ilusión de Dios, vidrio deformante que no nos deja ver al hombre tal cual es. El tema de Buñuel no es la culpa del hombre, sino la de Dios. Él se dice que atacó a la iglesia. Yo no creo que, como buen cristiano, yo creo que le hizo un gran bien a la iglesia. Le hizo sus películas, hicieron gran bien a la iglesia, al cristianismo en general, al catolicismo, porque era una crítica sana, ¿no? Era una crítica de corazón, una crítica inteligente, que purificó. Yo puedo hablar de mí mismo, que tanto su persona, que he terminado admirándola más casi que su cine, pero como su cine, a mí me sirvieron mucho para purificar, para centrar la fe en lo que es la piedra angular, lo central de una fe.
1932, Buñuel da un aparente giro a su carrera. Impresionado por lo que sucede en la región denominada Las Urdes, donde la gente vive en la extrema miseria, Buñuel decide filmar un documental que llevará por título Tierra sin pan. El pan, hasta estos últimos tiempos, era casi desconocido en las Urdes. Este ha sido dado a los niños por el maestro, que generalmente los obliga a comerlo en su presencia, por miedo a que tan pronto lleguen a sus casas, sus padres se lo quiten. Al proyectar la cinta al presidente del Comité de las Urdes, este le espetó: usted ha filmado lo peor. Yo vi ahí carros ubérrimos de trigo. Después, Buñuel diría: en cuanto a que filmé lo peor, era verdad. Si no, ¿a qué iba? Las Urdes, en todo caso, tiene una expresión en momentos de los olvidados y una expresión humorística o de ironía antropológica en la ilusión Viaje en tranvía, pero no veo yo en Buñuel al documentarista, veo más bien a alguien que hace su aprendizaje de cine. Entonces él ya había hecho Las Urdes, que es un documental todavía extraordinario hoy, de una fuerza enorme y de una situación social tan aterradora que sigue conmoviéndonos, a pesar de que hemos visto ya muchos documentales de testimonio y hasta de situaciones peores. Después, Buñuel haría películas comerciales. Trabajaría a favor de la República Española en París y Hollywood, y más tarde asumiría el cargo de director de la Filmoteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1943 trabajó como supervisor y jefe de montaje de documentales para la Coordinación de Asuntos Interamericanos que patrocinaba Nelson Rockefeller. En Hollywood fue director de doblajes de la Warner. Durante ese tiempo, Buñuel abrigó la esperanza de llevar a cabo algún proyecto, pero su cine no comulgaba con los cánones de Hollywood. Y Buñuel no era para el cine americano, para el Hollywood de las estrellas, de los grandes glamours y todo eso. No, Buñuel es otra cosa. En 1946 llegó a México. Aquí hizo cintas por encargo a las que llamaría sus trabajos alimenticios. El Gran Casino, su primera película, no tiene nada que ver con el cine de Buñuel. Es una película de canciones, a ver, parece que fue una apuesta, a ver quién cantaba más, si Jorge Negrete o Libertad Lamarque. Entre canción y canción, con el trío Los Calaveras ahí, de repente se ponían a hacer señas a un palco, a alguien de un palco, señas masónicas. Y todo eso, bueno, no tiene nada que ver con lo que está contando, ¿no? Entonces, se reconocen por detalles. La irrupción de la irrupción de lo insólito, ¿no? Pero son películas muy común y corrientes. Pero vamos, eso reconocer la mano de Buñuel en las películas es una enorme aportación. Lo que ocurre es que se encuentra con una industria en ese momento, pues es momentos importantes de la industria del cine mexicano, que tiene sus propios caminos, y entonces él tiene que jugar con, pues hacer el cine por contrato, pues lo están, digo, es mi opinión, ¿no? Lo están contratando, y de algún modo guarda toda una serie de posiciones, pero se ven en todas sus obras, inclusive las obras menores. Por ejemplo, la Susana, que aparentemente es una obra menor, es una obra maestra, pues, o sea, donde hay una serie de juegos y sigue su anticlericalismo, sigue toda una serie de cosas. Donde renace Buñuel como un gran poeta del cine es en México. Y en México todavía tiene que hacer un churro tan inevitable como Gran Casino, o una película simpática, pero que es totalmente trivial, que no convertiría a nadie en un gran cineasta, como el Gran Calavera, pongamos por caso. Entonces tiene que pagar su derecho de piso en el cine mexicano.
pero luego hace Los Olvidados, que para mí quizás sea la más grande película de Buñuel. Después de Un perro andaluz y La Edad de Oro. De Gran Casino, que es simplemente un desastre, aunque uno puede encontrarle valores kitsch, a Los Olvidados hay un enorme aprendizaje de la sociedad mexicana y el personaje, y los personajes, por ejemplo, que interpreta Fernando Soler, son eso, parte del aprendizaje. Lo que nunca deja Buñuel es de experimentar con el conocimiento de lo que le rodea. Y ese conocimiento, en su caso, es pausado, es irónico, es reticente, es sardónico. Y esto explica por qué se produce hasta 1950 Los Olvidados. En México, Buñuel se familiariza con los aspectos de la industria cinematográfica nacional, el melodrama. En ese periodo de 20 años, los que median entre La Edad de Oro y Los Olvidados, Buñuel reafirma aquello que Dalí bautizara como la santa objetividad que el mismo Buñuel suscribe en su autobiografía y donde ve ante sí 3 posibles caminos. Primero, el sistema de Hollywood, que le rechaza a él y que él rechaza. Segundo, las producciones llamadas independientes, que le parecen una variedad agotada del anterior. Y tercero, el documental, que es, en realidad, el sucesor de las producciones independientes. Se menciona mucho la personalidad de Buñuel como en las fiestas y los martinis y la borrachera y todo esto, y las bromas. En efecto, era un hombre muy bromista, aunque bromeaba muy en serio, ¿no? Tenía un rictus de severidad a la hora de bromear. Él tenía un gran sentido del humor, muy especial, que hace poco una actriz, no digo por respeto su nombre, publicó que sí, Buñuel fue un muy buen director porque nunca entendió su sentido de humor, ¿verdad? Entonces yo creo que una de sus cualidades más grandes era el sentido de humor que tenía. Odio usar esta palabra porque se ha convertido en un caballito de batalla del lugar común crítico, pero sí hay una dialéctica en el humor de Buñuel. Es decir, por ejemplo, en una película muy estimable, aunque no de las grandes de él, como El Bruto, hay un personaje que increpa al protagonista, interpretado por Pedro Armendáriz. Es una familia de parásitos que viven de este personaje, El Bruto. Hay uno de ellos que es prácticamente un mendigo y que le dice, canalla, miserables, aquí. Y apenas le acaba de decir eso, se vuelve y le dice, pero no me das una limosnita por el amor de Dios. Me parece que ese es el humor de Buñuel. Porque Buñuel además no creía que estar por la justicia social significara decir es que los pobres son unos santos, ¿no? Él veía en los pobres como en los ricos y eso un universo de contradicciones en cada persona. Y eso me parece que es muy significativo, ese humor de agresión, mucho más profundo que el humor de agresión que sí tienen, por ejemplo, los hermanos Marx. El humor era la clave de Luis Buñuel, no se podía hablar 2 palabras sin que hubiera humor, no chistes, no sabía contar chistes, creo que contó uno en su vida mal, pero el humor sí, te podías morir de risa por la anécdota, como llevaba las circunstancias, ¿no? Y no se podía hablar en una palabra nada si no se llevaba humor, ¿no? En su sentido del humor, así como era muy bestial, también era muy inocente, era casi infantil, de tal manera que muchos de los elementos que persisten a través de sus películas pues son guiños de ojo, pero francamente infantiles.
para hablar de las tensiones de melodrama y humor en la obra de Buñuel hay que recordar que estaba sujeto a la censura, que no solo como él entendía esas tensiones, sino cómo la censura las aplicaba. La censura que le impone un final pavoroso, una secuencia pavorosa en Los Olvidados, donde el funcionario explica la grandeza del gobierno, o la censura que le impone el trastocamiento de la novela de Usigli, Ensayo de un crimen, hasta convertirla en algo absolutamente distinto de lo que la novela es. Un caso de psicopatología frustrada se convierte simplemente en un delirio por alcanzar lo cursi, o no sé cómo definir al personaje de Ernesto Alonso. Pienso yo que el melodrama se le impone como género porque era el momento de la explosión del melodrama en el cine mexicano, y el humor se le impone como un alivio del melodrama, y ahí es donde él aporta. Pero hay que recordar que estaba sujeto tanto a un género como a las presiones de la censura. Buñuel se apropia de los elementos del documental y del melodrama. En sus películas se puede ver el dominio del realismo con un efecto onírico, lo absurdo y lo perturbador. Es con Los Olvidados, con la cinta que Buñuel obtiene, en 1951, 2 premios del Festival de Cannes, el de Mejor Director y el de la Crítica Internacional. Este último reconocimiento le da la oportunidad de dedicarse a sus propios proyectos con un ritmo frenético. Creo que sí, me marcó porque como nadie la quería hacer, como les parecía que era una cosa de ofender a México, porque en México no hay esas cosas, ¿sabe usted? No hay barrios, no hay barriadas, no. Toda la gente es rica, limpia, come todos los días, 3 veces al día. Y la sociedad es una maravilla. Entonces, ¿cómo se ponen ustedes a presentar una cosa falsa como esta? ¿Cuándo hay un barrio así? Eso es ofender a México. Usted se imaginará lo que nosotros pensamos. ¿No está Pedro? No, fue mandado. Es que fui a buscarlo al taller y quedamos en vernos aquí. Si no le molesta que lo espere. Haga lo que quiera. Llegué y se hizo la prueba con 5 muchachos más. Todos hablaban muy exagerados. A mí el que me la hace me la paga. Muy exagerados. No, natural, así. A mí el que me la hace me la paga. No. Yo me quedé al final. Y entonces cuando yo pasé, pusieron Niño García. Niño, porque entonces era niño. Niño García, que es mi verdadero apellido. Niño García, toma 1. Dijo acción. Y dije yo, a mí el que me la hace me la paga. A mí el que me la hace me la paga. Dijo, corte, ¿lo puedes hacer mejor? Sí. Toma 2. A mí el que me la hace me la paga. A mí el que me la hace me la paga. Toma 3. ¿Te puedes hacer mejor? Sí, señor. Las 5 veces lo hice igual. Yo creo que el hombre comprendió que no era tonto, sino que yo quería hacerlo como yo quería hacerlo. Por eso me escogió y me dijo, vas a hacer todo el Jairo. Y la dirección fue maravillosa. No tenía conciencia de esto. Yo hice naturalmente el personaje. Quien me manejó los diálogos fue el director de teatro de aquel tiempo, del Teatro del Caracol, José de Jesús Aceves. Me escogieron el vestuario y empecé a filmar en una forma natural. Ahora sí voy a portarme bien.
¿Viste lo que haces con tus tonterías? Luego del rodaje de Susana, filma hasta 3 películas por año. Hacia 1954, Buñuel trabaja a sus anchas, desfogando su potencial creativo. Sus obsesiones se materializan en lo que será su etapa de madurez, el tiempo en que por fin se vuelca sobre sí mismo. Le dije, yo creo que él es su mejor película. Y se levantó, estábamos en el lugar donde hacíamos las entrevistas, que era el bar de la casa, con un plano del metro de París en la pared, su barrita y los asientos ahí. Y pegó un brinco y me dijo, ¿pero qué dice usted? ¿No? Mis películas francesas, no sé qué, no sé cuál. Pues sí, están muy bien hechas, están mejor vestidas, le decía, están mejor vestidas, pero no son mejores. Están mejor interpretadas, mejor hechas, mejor fotografiadas, todo lo que usted quiera, pero no tienen esa fuerza que tienen las películas mexicanas y esos personajes tan poderosos. Y no estaba de acuerdo, ¿no? Él, que me parece una obra maestra del examen, aquí sí podía ser documental, pero documental en un sentido a la vez de clínica y de carnaval, de lo que es la mentalidad conservadora, fundamentalista. Los Olvidados, desde luego, porque es la gran descripción que corroe una visión hasta cierto punto idílica, hasta cierto punto tremendista de la pobreza. Los Olvidados está a medio camino entre el tremendismo y el idilio. La ilusión viaja en tranvía porque hay un Buñuel humorístico, amoroso con sus personajes y con una necesidad de conocer la Ciudad de México a través del disparate que me resulta formidable. Nazarín, que es desde luego otra más de las metáforas del Cristo frustrado que hay en muchos de los predicadores o redentores de oficio. Muy seguramente Viridiana y el Ángel Exterminador. Viridiana, desde luego, es otro Cristo frustrado, y el Ángel Exterminador, que acaba siendo para mí la película que más me importa de Buñuel, es la posibilidad de con solo una metáfora construir una obra de arte. Me gusta mucho El Ángel Exterminador, que la considero como un padre del cine moderno, ¿no? Una película que aporta mucho al cine moderno y aportó al cine moderno. Simón del Desierto, por atrevida y pues un encanto de película, ¿no? Obviamente La Edad de Oro y El Perro Andaluz pues son joyas de la sin discusión ninguna. Nazarín, una película excepcional, que Buñuel la quería mucho. Yo creo que es una de las películas que más quería Buñuel, Nazarín. Me parece fascinante La Vía Láctea, fascinante, por atrevida, por inteligentemente hecha, porque a nadie se le podía haber ocurrido, solo a Buñuel, hacer una película a base de textos de herejías, ¿no? Que eso me parece de una genialidad. Y me gusta mucho la última, ese oscuro objeto del deseo. Principalmente Un Perro Andaluz, La Edad de Oro, que es la más revolucionaria de todas, no la que más me llega, pero la más revolucionaria como cine de todas, sigue siendo moderna hoy por su rechazo de la estructura y rechazo de la identificación del espectador con el personaje y una serie de cosas así. Las Urdes, luego Los Olvidados, Nazarín, Viridiana, y de su última etapa ya, te digo, en este plan de juego intelectual y eso, pues creo que la última es Este oscuro objeto de deseo.
Luis Buñuel fue un observador paciente y dedicado. Su mirada lo llevó por dos caminos de aprendizaje. En el primero, arriba al cine tras alimentarse del surrealismo y de la poesía. En el segundo, Buñuel centra la mirada en las permanentes contradicciones del hombre. Lo carnal frente a lo divino y lo individual ante lo social. Los dos caminos se conjuntan en uno solo, el de la crítica permanente. Para Buñuel, la capacidad de imaginar es la verdadera libertad del ser humano. Enemigo permanente de las jerarquías, las opresiones y las instituciones dedicadas al control, Buñuel se descubre como un anarquista. Este concepto se ve coronado por dos declaraciones del director. Deus irredevit latrones. En 1978 tenía entre manos un proyecto para el cual barajaba los títulos de Agón o El canto del cisne, del que llegó a decir: el tema de Agón o El canto del cisne será el terrorismo. Me apasiona el terrorismo, que es ya una cosa universal y que se practica como un deporte. Es un dandismo de nuestro tiempo. Es una tentación muy estimulada por los medios de información. Un modo de hacerse famoso. En Buñuel hay un anarquista, aunque en una época, eso ya se sabe actualmente, incluso perteneció al Partido Comunista, pero al mismo tiempo era un gran burgués. Él vivía como un gran burgués, a pesar de toda la libertad del deseo y de todas esas cosas que manifestó en sus películas. Fue un hombre prácticamente de una sola mujer, Jeanne, y vivía aquí en México, por ejemplo, tranquilamente con unas costumbres burguesas absolutamente que no lo contradecían en nada, porque tampoco era un burgués explotador. Está muy ceñido a una idea del respeto que no transgrede, está muy ceñido también a una idea de la falta de respeto a la que se atiene. No sería un anarquista en la medida en que oscila siempre entre esos dos polos. Solo en un sentido encuentro en Buñuel el anarquismo. Si aplico la línea de César Vallejo cuando dice a Quevedo ese abuelo instantáneo de los dinamiteros. Ciertamente Buñuel es un abuelo instantáneo de los dinamiteros, un anarquismo en el mejor sentido de rechazo de las ordenanzas, de rechazo de la regimentación social y de libertad y vuelo a través de la imagen y de la palabra, no de ningún modo a través de la acción. Y en ese sentido sí lo consideraría un anarquista, pero también creo que es forzar los términos ideológicos. A él le gustaba que la gente se quedara muda, decir, bueno, ¿y qué va a pasar después? Esa era su meta, que la gente pensara en su cine. Hoy me siento junto a una piedra con él y le digo, señor Buñuel, mire, yo soy un gran admirador de sus películas. He visto 10 veces El perro andaluz y esa escena donde el burro carga, que se está desangrando y los curas que lo jalan. ¿Qué quiso usted decir? Ese ojo que lo parten. ¿Cuál era su motivación a hacer esa película? Y dijo, que estaba ya sordo. Mire, yo lo que quería es que quemaran el cine. Y lo quemaron. Bueno, yo estuve a punto de trabajar en El oscuro objeto del deseo, porque como sabes, originalmente iba a ser María Schneider, que iba a hacer el papel y era una sola actriz. Y don Luis no se entendió con María Schneider. No hubo eso que cuenta Roberto de comunicación. Entonces empezó a llamar por teléfono a Jeanne a decirle, esto es una pasota, es que no entiende nada y que no se cae. Y estaba furioso porque no funcionaba. Entonces Jeanne me habló por teléfono y me dijo, Felia, pues el Luis que no está contento con la María Schneider. Y yo estaba filmando Rina. A punto de emprender el rodaje de lo que sería su última cinta, Ese oscuro objeto del deseo, dijo:
El pensamiento que me sigue guiando hoy, a los 75 años, es el mismo que me guió a los 27. Es una idea de Engels. El artista describe las relaciones sociales auténticas con el objeto de destruir las ideas convencionales de esas relaciones, poner en crisis el optimismo del mundo burgués y obligar al público a dudar de la perenidad del orden establecido. ¿A quién le pertenece? Al mundo. Al mundo le pertenece. Lo que yo podría decir es que es una asignatura pendiente todavía en México. O sea que mucho de lo que Buñuel vino a hacer, que todavía no quedó suficientemente claro y que ahí lo dejó, es algo a lo que hay que volver, Yo creo que este siglo ya no puede seguir, o este nuevo milenio ya no puede seguir por los rumbos de un realismo psicologizante que se está convirtiendo estoy hablando del teatro que se puede convertir en escenas casi de obras de televisión, pues periodístico. Creo que hay que abrir al sueño, al ensueño, en la línea de lo que hicieron ellos. Yo creo que toda esta generación es una asignatura pendiente para nosotros. Le pertenece al arte, le pertenece a la creación y ahora definitivamente a Dios. Muy buen amigo y muy generoso. Muy generoso, un hombre generosísimo y un gran tipo, vamos. Creo que es una de las personas más no solamente interesantes que he conocido, sino una de las mejores personas que he conocido. Pero ya que lo dejen tranquilito. Yo pienso, no sé, las gentes que se van, dónde están, cómo están. Él era muy tímido, a él esto no le hubiera gustado. Hay ese Buñuel del público, el Buñuel de sus amigos, y yo siento que sí, el círculo más cerrado, pues estarían pues algunos vecinos y personajes que eran más bien amigos de Juana, los Alcoriza, Luis y Janet Alcoriza, Lucero y Alberto Isaac, mis padres, y sobre todo el padre Julián Pablo, ¿no? Yo, o sea, de eso no tengo ninguna duda, que fue la gente más cercana a Luis en los últimos años. Fui un alumno privado de don Luis, eso sí, ¿no? Un alumno privado. Nosotros discutíamos o platicábamos diario durante muchos años, pero diario, la palabra es diario sin fallar un día. De 5 a 7 de la tarde, siempre, diario, todo, tarde por tarde. Y hablábamos de todo, como se hablaba de teología, se hablaba de filosofía, pero hablábamos mucho de cine, ¿no? Entonces, ahí recibía yo mis clases de cine y de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y cómo hay que hacer las cosas, etc. Se despidió de todos y diciendo, hemos pasado un buen rato juntos, estoy muy viejo, no quiero dar el espectáculo de mi decadencia física total. De la Colina me dijo a mí, acepte usted esto, me regaló la edición Príncipe de las Mil y Una Noches del Capitán, traducida por el Capitán Burton, acepte usted esto, le agradezco incluso las peleas que hemos tenido, porque solo los amigos de verdad se pelean, pero no me busque usted más, no me hable por teléfono, yo me voy a preparar a morir. Cuando me dijo eso salí llorando, ¿no? No delante de él, pero salí llorando. Nunca he visto tanta grandeza en un hombre ante la muerte.